Podcast Las 7 leyes herméticas de Ricardo Martín Almada. Voz en off Miguel Yegros. Episodio 3. Cuarta, quinta y sexta parte. Primera. Sean todos bienvenidos. Cuarta ley. Ley del ritmo. Todas las cosas tienen su ritmo y se componen de un avance y un retroceso, que forman parte del proceso de aprendizaje nuestro, aplicado en todas las facetas de la vida. Hay que aprender a identificar los ritmos interiores de cada uno, para aprovechar al máximo nuestras potencialidades en cada etapa. El biorritmo humano es un reloj biológico que comprende 3 ciclos: físico, emotivo e intelectual, con fases ascendentes y descendentes. No hay que ver los descendentes como etapas negativas, sino como una oportunidad para desarrollar otras actividades. Por ejemplo, el ciclo intelectual ascendente favorece a aprender todo lo nuevo, y el descendente, cuando el cerebro descansa, favorece el repaso de lo aprendido. Quinta ley. Ley de la polarización. Todas las cosas y situaciones tienen su factor positivo y negativo. Todos tenemos la capacidad de convertir las situaciones negativas en positivas y viceversa, recordando siempre la ley de la correspondencia. Convertir a positivo es nuestra misión y no debemos flaquear y dejarnos llevar por la adversidad. Debemos aprender la enseñanza de todo lo que nos tocó vivir, las buenas y las aparentemente malas experiencias, ya que cada una guarda una enseñanza para nosotros. Debemos rever las situaciones de nuestro pasado, polarizar los resultados aparentemente negativos y convertirlos así en una experiencia importante para nuestro aprendizaje. Sexta ley. Primera parte. Ley de causa y efecto. Esta ley representa un círculo sin fin. Toda causa tiene un efecto y todo efecto genera una causa posterior, que tendrá un efecto nuevamente. De ahí la importancia de aprender a polarizar los efectos. Esta ley, al igual que las otras, no se remite únicamente a este plano. Es por eso que debemos conocernos a nosotros mismos, observarnos y llegar a lo esencial. La observación nos permite polarizar las situaciones corrigiendo los errores y alterando los efectos en todos los planos, logrando así generar nuevas causas y cambios positivos en nuestra alma. Esto se aplica tanto en el comportamiento de esta vida como en relación a las vidas anteriores. Nuestro estado actual es un efecto de una causa que generamos anteriormente. Sepa que para los primeros cristianos, la reencarnación era un hecho. Lastimosamente, esto fue suprimido de la Biblia. La reencarnación fue condenada en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino en el Concilio de Nicea, y además, para evitar el quiebre de su imperio, fusionó el culto de adoración al sol con el del cristianismo, que era en ese momento el poder creciente. Para ello, reemplazó la verdadera fecha del nacimiento de Jesús por el día 25 de diciembre, nacimiento de Helios.
También cambió el día de adoración cristiano del sábado por el domingo, que era el día dedicado a la adoración del mismo Dios solar. Otra contradicción de la historia bíblica es que el nacimiento de Jesús no coincide con el año cero de la cristiandad, ya que fue probado que Él nació en el -7 y que tampoco fue víctima de la supuesta y nunca probada matanza de los niños que realizara Herodes el Grande, ya que este último murió en el -11, 4 años antes del nacimiento de Jesús. Una cuestión intrigante es saber por qué la Iglesia de Roma coloca el año cero, 7 años después del verdadero nacimiento de Jesús. Durante 1681 años, esta versión no fue corregida por la Iglesia y venimos festejando erróneamente el nacimiento de Jesús por ocurrencia de un emperador que utilizó esta artimaña para no perder el poder. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.